Muy buenas noches, bienvenidos a El Concejal. Como lo hacemos todos los miércoles, aquí estamos junto a ustedes, obviamente hablando de lo que pasa en Brandsen, en la provincia y también en la nación. Y pasan muchas cosas en Brandsen y a veces uno reflexiona sobre algunos temas que tienen que ver también, obvio, en este caso con el Consejo Deliberante, porque muchas veces se presentan en el Consejo Deliberante reconocimientos a representantes políticos que ocupan algún puesto. Y bueno, se le quiere poner por ahí nombre a un playón de algún funcionario político representativo de Brandsen y que muchas veces se cree que uno, sin tener información, habla de esas circunstancias porque obviamente se cree que se desconoce. La función política o el funcionario político está al servicio del votante, de ese ciudadano que lo votó. Muchas veces se llegan a cargos que no son votados por los ciudadanos, sino que forman parte de un esquema de que aquel que fue votado solicita justamente que colaboren o que trabajen en diferentes secciones. ¿Por qué digo esto? Porque se intenta muchas veces reconocer a ese político y se dice, ese político hizo mucho por Brandsen. O ese político actuó beneficiando a Brandsen, trayendo obras a Brandsen. La función política, puntualmente, tiene que ver con justamente actuar en favor de la ciudadanía y de lo que la ciudadanía necesita. Así le llamemos infraestructura, colegios, puentes, calles. Y tener que reconocer a alguien que tiene una función política, porque simplemente cumplió con su trabajo, porque recordemos que cualquier funcionario o político no saca dinero de su bolsillo. Lo que hace es cumplir una función por la cual se le paga a ese funcionario o a ese político. Y confundir, reconocer a alguien que con el dinero de la ciudadanía cumple con su trabajo, parece algo realmente muy extraño. Porque si alguien está en un puesto y lo acepta, es porque va a trabajar para la ciudadanía. Es su obligación. Es como, no sé, si voy a cargar combustible, le pido al playero que me cargue combustible y le agradezco y le hago un homenaje porque me cargó combustible. Es la función. Entonces, reconocer a aquellos que simplemente tienen que cumplir con su función es medio extraño. Es medio extraño porque, obviamente, ¿por qué reconocer a alguien? Porque trajo obras a Brandsen, eso es lo que tiene que hacer. Reconocer porque intermedió en algunas acciones, sí es lo que tiene que hacer. Entonces, resulta muy extraño reconocer a personas políticas o funcionarios que tienen que cumplir con su función y que lo tienen que hacer no solamente para Brandsen cuando están a nivel provincial, lo tienen que hacer en todo el aspecto de la provincia de Buenos Aires. Digo esto porque a veces se cree algún sector con el derecho de reconocer a alguien y se lo quiere imponer a los demás. Puede ser un pensamiento de ese sector, lógicamente. ¿Lo puede reconocer ese sector internamente? Por supuesto. Pero tener que decir, opinar, que los demás no entienden nada porque no reconocen a una persona que ha hecho algo por Brandsen, cuando es su obligación hacerlo, me parece que es la vieja política. Es la política esa a la cual hace muchos años venimos acostumbrados, que a los que tienen poder se lo quieren imponer a los demás. Les voy diciendo que eso se va terminando. Ya no es imponerle el poder a los demás, en todos los aspectos. Es reconocer el sector que lo quiera reconocer, pero no decir de los demás que no saben, no conocen o no entienden. Porque esa es la palabra absoluta. Yo tengo la razón. Yo decido que esto es así. Y los demás no entienden. Bueno, les voy avisando que esa vieja política se terminó. Que esa vieja política ya no sirve.
que esa vieja política de imponer por el poder mismo no va más. Que criticar al otro porque no opino como yo, o porque desconoce, o porque no le interesó conocer a la persona. Todos sabemos y conocemos a todos. Pero no por eso tenemos que estar de acuerdo. Porque la función de un político o la función de un funcionario es justamente ser funcional a la ciudadanía. Y si cumple con su trabajo, está perfecto. ¿Por qué tengo que reconocer por qué hace su propio trabajo? Sino entonces empecemos a reconocer a todos, porque cumplen bien con su trabajo, cuando es una obligación hacerlo bien. Por eso digo que esa vieja política de querer imponer y criticar al otro se terminó. Algunos todavía lo siguen haciendo, porque son grandes y están viejos. Y sus ambiciones los llevan a querer imponer el poder. Pero no se pueden imponer decisiones de uno a los demás. Ni tampoco se puede estar criticando a los demás porque no están de acuerdo conmigo. Como mucho uno puede intentarlo. Pero si los demás no están de acuerdo, ¿por qué reconocer a alguien? Porque muchas veces, y lo hablamos aquí en el concejal, hablamos de esas personas que con su propio dinero hacen acciones sobre la ciudadanía, a quienes uno puede reconocer, como lo hicimos con Juan Manuel Látigo Coyo. Juan cedió un terreno para que se hicieran el CAP en La Mandarina. Pero no lo hizo con dinero público, lo hizo con dinero de su bolsillo. Entonces reconocer a Juan Martín, Juan Martín Látigo Coyo, es justamente entender que alguien de su propio bolsillo donó un terreno para hacer un CAP. Entonces, ¿qué mejor? Reconozcamos a esa persona que con su dinero lo pone a la sociedad. Pero reconocer a un político, a un funcionario, porque con el dinero del pueblo, con el dinero del ciudadano, hace obras, la verdad, que parece la vieja política. Esa donde, porque ocupaban un cargo, había que reconocerlo o había que decir, qué bien que hace las cosas. Es su obligación. Cualquiera que entra a la política tiene la obligación de hacer bien las cosas. Y con dinero del ciudadano. Por eso muchas veces se ha reconocido a personas que han apostado con su propio dinero a beneficio de la ciudadanía. Lo cual realmente es loable porque es de su bolsillo. Pero reconocer a esas personas que cumplen una función y usan el dinero de los ciudadanos para hacer lo que tienen que hacer, la verdad, suena extraño. Digo esto porque se vienen dando algunas situaciones en donde, obviamente, se critican a los que no están de acuerdo o que creen diferente. Bueno, creo que esa es la vieja política y eso tiene que ver con un funcionamiento que ya, poco a poco, el ciudadano se da cuenta que eso quedó viejo, que eso ya no sirve, que no es un gran tipo, el tipo que ocupa un cargo político, un cargo ejecutivo y hace cosas por la ciudadanía. Ya está, es su obligación. A algunos lo votaron, a otros lo llamaron para ocupar cargos de funcionarios. Entonces, si lo llaman y cumple una función, reconocer al que cumple una función parece medio extraño. Bueno, quería redondear esto porque a veces hay comentarios o se hacen comentarios que realmente son absurdos. Desde todos lados son absurdos. Pero bueno, esa vieja política poco a poco se va terminando. ¿Y sabe por qué se termina? Porque el ciudadano se da cuenta que eso tiene que terminar. El ciudadano mismo se da cuenta que eso tiene que terminar. Porque ya no funciona más así. Hay otra forma de ver la vida, la función política, y que tiene que ver con esto que les digo. El funcionario tiene que cumplir. Para eso está. El que tanto fue elegido como el que lo llaman por ese que fue elegido, para trabajar juntos y hacer por la ciudadanía lo mejor que se pueda, trayendo obras, ejecutándolas, llevándolas adelante. Simplemente este comentario, porque creo que si no, todo queda en la nebulosa y el que tiene la posibilidad de hablar y decirlo, ofende a los demás pensando que a nadie le importa.
A todos nos importa. Lo que pasa es que no estamos de acuerdo, porque creemos que hay otra manera de, por lo menos, ver cómo se trabaja en la política y cómo un funcionario tiene que actuar. Opinamos distinto, ni mejor ni peor, pero algo ha cambiado y eso es la vieja práctica de la vieja política. Hoy vamos a tener un programa diferente, no vamos a tener invitados, pero sí voy a hacer este pequeño prólogo con respecto a por qué hoy vamos a tener un video que tiene que ver con la Argentina. A raíz del Mundial se ha dado, la verdad, un ataque hacia la Argentina muy brutal. Muchos pueden pensar, tiene que ver con el fútbol, con la forma de ser, lo sabemos, nosotros somos muy particulares porque luchamos hasta el final, siempre luchamos hasta el final, no nos damos por vencidos. Pero claro, el mundo ataca a la Argentina y muchos actores y en sí representativos de un sector atacan a la Argentina porque dicen la Argentina es racista. Hoy vamos a tener un video que nos va a contar la historia de la Argentina, específicamente de América, y cómo surge la Argentina en esa América, cómo forma parte de la Argentina, cómo se organiza la Argentina dentro de una América que fue colonizada, tanto por Europa como otros sectores. Vamos a ver ese video que nos va a ir contando qué fue lo que sucedió y cómo el argentino hoy se vino mezclando con diferentes razas, se vino mixturando, así sería la palabra. Porque claro, muchas veces cuando hablamos decimos, ¿la Argentina es igual que a los Estados Unidos en cuanto a la migración? No, no es igual. En Estados Unidos hay sectores, y ustedes lo saben bien, donde los negros tenían su lugar, los blancos tenían el poder, y eso se separaba. Y era muy difícil que se mezclara. Y así en cada uno de las razas o de las etnias. En la Argentina, nosotros no separamos, nosotros nos mezclamos. Somos la consecuencia de esa mezcla de diferentes razas, de diferentes estilos, de gente que ha venido a la Argentina, inmigrantes de todos los estilos y de todas las razas. Digo estilos, me refiero a países, ¿no? De diferentes países con formas de hablar, culturas, indumentaria. Y realmente la Argentina es esa mixtura de toda esa inmigración que llegó acá. Entonces, cuando hablamos de que la Argentina es racista o por qué no tenemos una persona de color en el fútbol, es porque realmente no tenemos esa separación. Porque hay una mezcla. Y esa mezcla generó que hoy seamos lo que somos. Es diferente a otros países, llámele Francia, llámele Estados Unidos, llámele Inglaterra, donde había bloques diferentes de razas diferentes. Entonces, claro, eso se mantuvo. Después, cuando se necesitan, obviamente, se buscan en otras razas lo que esa raza puede generar. En la Argentina no. Entonces, decir que nosotros somos racistas, cuando en realidad la Argentina lo que es una mezcla de nacionalidades, es un absurdo total. Pero bueno, ese ataque se dio después del Mundial, de la pelea de los jugadores para llegar a la final, luchando hasta el último minuto. Y creo que eso a veces genera que el que lucha hasta el final y no se da por vencido, cierto resquemor en otros que creen que uno tendría que darse por vencido. El argentino no se da por vencido nunca, lucha hasta el último segundo. Y hoy vamos a mostrarle este video. Lo busqué especialmente porque quería entender de dónde fundamentalmente venimos, más allá de los libros y todo lo que les cuentan. Se van a dar cuenta ustedes cómo la historia se fue dando en la Argentina y cómo luchamos todo el tiempo para ser independientes, para tener esa independencia, para no depender de nadie, para estar en la Argentina con nuestros propios problemas, pero que la Argentina fuera un país y que nos organizáramos para poder vivir en esta comunidad
que justamente tenemos al día de hoy. Bueno, vamos a estar hablando de eso, vamos a estar contándoles y le vamos a estar mostrando el video. Pero antes de eso, le propongo ir rápidamente a una pausa, así cuando regresemos hacemos justamente la presentación de este video que le trajimos en el día de hoy. Ya regresamos. ¿Sabías que muy cerca tuyo, en el Parque Industrial de Brandsen, está instalada la fábrica de baterías Haos? Cuando necesites una batería para tu vehículo, acércate a nuestra fábrica. Allí vas a recibir el mejor asesoramiento, el mejor precio, la mejor garantía y la mejor batería del mercado argentino. Ten en cuenta que calidad, potencia y duración no es solo un lema, representa la realidad de nuestros productos. Te esperamos. ¿Querés disfrutar un día maravilloso en Brandsen? Te proponemos el mejor lugar durante el día. Quinta El Cielo, en el barrio Mendizábal. Te espera para que desde las 9 hasta las 21 puedas pasar un día fenomenal, con espectacular pileta, quincho, parrilla, hoyo de golf, cancha de fútbol, adicionales, mesas, vajillas y juegos inflables. Reserva ya tu fecha comunicándote al 22 23 50 65 45. Quinta El Cielo, lo que te imaginás y mucho más. La carnicería del barrio República es Carnicería Calle 9, de Cristian López. Carne 100% de novillo, cortes de primera calidad, productos congelados y elaborados, acompañado del mejor precio y buena atención. Te esperamos en Calle 9 entre 116 y 117. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Comunicate al 22 23 431 711. La elección del cliente es Carnicería Calle 9. Copabra, Cooperativa de Agua Potable, Obras y otros servicios públicos de Brandsen Limitada. Desde 1969, custodio permanente de un servicio vital para la comunidad. Copabra. Llegó el sabor que estabas buscando. En Pollería El Pajarito encontrás pollo fresco de primera calidad. Patamuslo, chorizos, morcillas, milanesas de carne, pollo y cerdo. Y no te pierdas la especialidad de la casa. Nuestras milanesas rellenas de jamón y queso, roquefort, cheddar y caprese. Una verdadera delicia. Además tenemos arrollados de pollo y carne, ensaladas, quesos, salamines y también productos de almacén, verdulería y panadería para que hagas todas tus compras en un solo lugar. Calidad, variedad y el mejor sabor te esperan en Pollería El Pajarito. Vení a visitarnos, Diagonal Copérnico 177. ¿Querés marcar tu estilo? Vení a Infinito. Zapatillas, ropa urbana de primera calidad, gorras, mochilas y los mejores accesorios. Todo lo que necesites para armar tu look en un solo lugar. Calidad que se nota y precios que sorprenden. En Infinito encontrás las últimas tendencias para que te vistas como te gusta. Con actitud y sin gastar de más. Estamos en Ferrari número 68. Seguinos en Instagram como _infinito. Infinito, tu estilo sin límites. Atención Brandsen. Llegó Brandsen 4x4. Todo para tu camioneta, camión, UTV y maquinaria agrícola. Equipamiento, accesorios y detailing lo encontrás acá. Mejoramos cualquier presupuesto. Lo de Warnes ahora está en Brandsen. Encontranos en Echeverría y José Hernández. Comunicate al 2223 420135. Brandsen 4x4 te espera. Nico Tinglados SRL. Realizamos estructuras metálicas, naves industriales, depósitos logísticos, estructuras de alma llena, techos y obras de llave en mano.
Consultanos al 2223 463314 o 2223 510972. Nico Tinglados SRL. Tu construcción en las mejores manos. Desde el primer saludo hasta tu regreso a casa, te acompañamos en cada momento del viaje para que tu única preocupación sea disfrutar. En Edam Travel creamos recuerdos inolvidables. Te llevamos a tus sueños. Vení a buscarlos. Edam Travel, Pueyrredón 302, Bransen. Consultas al 2223 52 80 11. Casa de Parabrisas Santa Teresa. Cambio y colocación de parabrisas, polarizados, antivandálicos, grabado de cristales y más. Te espera en su nueva casa, ubicada en calle Echeverría, entre Hernández y Almafuerte, pegadito a la agencia For Simone, de lunes a viernes de 8 a 17 horas. Solicita tu turno al 221 3637 810. Te esperamos. Eleva el nivel de tu camioneta con la garantía de los que saben. En Bransen, Silvio Ugartemendía es representante de las principales marcas de equipamientos. Amplio stock a tu disposición. Tapas rígidas, cobertores, estribos, enganches, alfombras termoformadas y mucho más. ¿Buscas más potencia? Somos la novedad en la zona con soluciones de rendimiento extremo. EGR Off, DPF Off, con vaciado físico o colocación de downpipe. Velocidad máxima deslimitada. Gana torque, mejora consumo y sentí la verdadera potencia de tu motor. Seguinos en Instagram como Silvio Ugartemendía. Vení a visitarnos. Vos ya nos conocés. Moreno 529, Bransen. O escribinos a nuestro WhatsApp 2223 50 98 31. Ferretería Belgrano, de la familia Nagode. Los espera con artículos de ferretería, bazar y regionales. Tenemos todo para tu hogar, comercio, empresa o industria. Si no lo tenemos, lo conseguimos. Encontranos en Belgrano número 466, entre Ascuénaga y Sáenz Peña. Nuestro horario de atención es de lunes a sábados de 8 a 19, domingos de 9 a 12. Ferretería Belgrano te espera. En Grupo Seoli, tu carga tiene premio. Cada vez que cargas combustible en nuestras estaciones Shell, participás por el sorteo de una moto 0 kilómetros. Cargás, participás y podés ganar. Cada visita es una nueva oportunidad. Así que cuanto más cargas, más chances tenés de llevártela. Tenés tiempo hasta el 30 de agosto. Grupo Seoli, te esperamos. Ya estamos de regreso aquí en El Concejal y como les dije, le propongo ver este video, le propongo entender de dónde venimos, de dónde viene la Argentina, su proceso de guerra, de separación de España, de la política, para llegar a ser este país que tenemos hoy. Esos militares, políticos, comerciantes que lucharon para hacer una Argentina fuerte, independiente y sin presiones, en este caso, como las teníamos tanto de España como de Inglaterra. Le propongo ver este video. Empecemos por donde nadie empieza, por la Tierra misma. Hace aproximadamente 12.000 años, cuando el último gran periodo glacial comenzaba a retroceder en el hemisferio sur, grupos humanos ya caminaban por lo que hoy es la Patagonia. Los rastros más antiguos que se conocen en territorio argentino tienen esa antigüedad, 12.000 años. Para ponerlo en perspectiva, cuando esos primeros habitantes llegaron a esa región, Egipto todavía no existía como civilización. Roma era una idea a miles de años de distancia.
la escritura ni siquiera había sido inventada. Y sin embargo, ahí estaban ellos, cazando guanacos en las llanuras del sur, pintando manos en las paredes de cuevas que hoy son patrimonio de la humanidad, aprendiendo a sobrevivir en uno de los territorios más extremos del planeta. Lo que llamamos Argentina, antes de la llegada europea, no era un país, ni un reino, ni una civilización unificada bajo una sola bandera. Era un mosaico de decenas de pueblos radicalmente distintos entre sí, con lenguas diferentes, formas de organización social opuestas y relaciones con el territorio que dependían completamente del ecosistema en el que habían aprendido a vivir. En el noroeste, en lo que hoy son las provincias de Jujuy, Salta y parte de Tucumán, vivían pueblos agrícolas sedentarios que construían aldeas de piedra, terrazas de cultivo en los cerros y sistemas de irrigación que les permitían sobrevivir en un ambiente árido y difícil. Los omahuacas, los tilcaras, los atacameños, gente que llevaba siglos perfeccionando la técnica de sacarle vida a un paisaje que no la daba fácilmente. En las llanuras centrales, en lo que hoy es el corazón de la Pampa, vivían los querandíes, pueblo cazador y recolector que conocía ese territorio de una manera que ningún europeo podría comprender en décadas de exploración. Sabían dónde estaban los aguadas en época seca. Conocían las migraciones de los venados, los ciclos de las plantas, los patrones del viento. Se movían, no porque fueran nómadas sin rumbo, sino porque el movimiento era la estrategia más inteligente para sobrevivir en una planicie sin árboles donde el agua escaseaba y los recursos estaban dispersos. En el sur, en la Patagonia, los tehuelches dominaban uno de los paisajes más inhóspitos del continente. Cazadores de guanacos y ñandúes, adaptados al frío extremo, con una fortaleza física que dejaría atónitos a los europeos cuando finalmente los encontraran. Los cronistas españoles escribieron sobre ellos con algo que oscilaba entre el asombro y el miedo. Decían que eran gigantes. No lo eran, por supuesto, pero su altura promedio y su complexión robusta, comparadas con la talla media de un soldado español del siglo XVI, resultaban suficientes para que la imaginación hiciera el resto. De ahí nació el mito de la Patagonia, tierra de gigantes, que circuló por Europa durante décadas. En el litoral, en las costas del río Paraná y el río Uruguay, vivían los guaraníes. Y los guaraníes son quizás el pueblo indígena cuya huella más profunda dejó en lo que después sería Argentina, aunque esa es una historia que vamos a contar con más detalle en un momento. Y luego estaba el noroeste andino, donde todo cambiaría a mediados del siglo XV. En algún momento, cercano al año 1480, los ejércitos del Imperio Inca cruzaron hacia el sur desde lo que hoy es Bolivia y comenzaron la expansión más grande que el continente americano había visto hasta ese momento. El Tahuantinsuyo, el imperio de las 4 regiones, ya controlaba gran parte de lo que hoy son Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Ahora miraba hacia el sur, hacia las poblaciones agrícolas del noroeste argentino que llevaban siglos cultivando las laderas de los Andes. La conquista inca del noroeste argentino no fue una guerra instantánea. Fue un proceso gradual, a veces violento, a veces negociado, donde el imperio inca desplegó la misma combinación de amenaza y beneficio que había usado en toda su expansión. A los pueblos que aceptaban la integración al Tahuantinsuyo, el imperio les ofrecía caminos, redistribución de recursos y la protección de un Estado que podía movilizar ejércitos. A los que resistían, les mostraba exactamente eso, los ejércitos. Los quilmes, en lo que hoy es el Valle de Calchaquí en Tucumán, resistieron durante décadas. Los atacameños del altiplano pactaron. Cada pueblo tomó sus propias decisiones en función de sus propias circunstancias. Lo que el imperio inca dejó en el noroeste argentino fue una huella profunda. Caminos. El famoso Capac Ñan,
La red de rutas que conectaba el Cusco con los confines del imperio cruzaba lo que hoy es Argentina de norte a sur. Tambos, que eran depósitos y postas de descanso para los ejércitos y los funcionarios imperiales. Mitimaes, que eran grupos de población trasladados de una región a otra para colonizar territorios o estabilizar zonas conflictivas. El noroeste argentino se convirtió en la frontera sur del mundo andino, y esa condición de frontera lo marcaría para siempre. Pero el imperio inca, en el momento en que los primeros europeos comenzaban a cruzar el Atlántico, estaba a punto de vivir la crisis más catastrófica de su historia. Ahora viene la parte que cambia todo. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a una isla del Caribe que los habitantes locales llamaban Guanahani. No sabía dónde estaba. Pensaba que había llegado a las Indias Orientales, a las costas de Asia. Murió sin saber que había encontrado un continente que Europa desconocía por completo. Pero lo que puso en movimiento ese día fue una de las transformaciones más radicales que la historia humana ha conocido. En cuestión de décadas, las potencias europeas se lanzaron sobre el continente americano con una mezcla de codicia, fe religiosa y violencia que resulta difícil de dimensionar desde la distancia del tiempo. España fue la más agresiva de todas. En 1519, Hernán Cortés desembarcó en México con un puñado de hombres y en 2 años había derribado al imperio azteca. En 1532, Francisco Pizarro capturó al Zapa Inca Atahualpa en Cajamarca con menos de 200 soldados y desató el colapso del Tahuantinsuyo. 2 imperios que habían tardado siglos en construirse cayeron en años. ¿Cómo fue eso posible? La respuesta tiene 3 partes, y la primera es la más perturbadora. Antes de que llegara un solo soldado español al noroeste argentino, ya había llegado algo que los nativos no podían ver, combatir ni comprender: las enfermedades europeas. La viruela, el sarampión, la gripe. Enfermedades para las que las poblaciones americanas no tenían ninguna inmunidad, porque nunca habían estado expuestas a ellas. Los epidemiólogos calculan que en algunas regiones del continente, las primeras oleadas de enfermedad acabaron con entre el 50 y el 90% de la población antes de que el primer conquistador llegara a pie. Era invisible, silenciosa y más letal que cualquier ejército. La segunda parte fue tecnológica. Los caballos, las armaduras de acero, los arcabuces. Los pueblos americanos nunca habían visto caballos. El primer encuentro con un jinete armado podía parecer la aparición de una criatura sobrenatural. Eso no los hacía cobardes ni inferiores, los hacía humanos enfrentados a algo para lo que no existía ningún marco de referencia. Y la tercera parte fue política. El imperio inca estaba en medio de una guerra civil cuando llegaron los españoles. 2 hermanos, Huáscar y Atahualpa, se disputaban el trono del Tahuantinsuyo. Pizarro llegó justo cuando Atahualpa acababa de ganar esa guerra, con el imperio debilitado, dividido y lleno de pueblos que habían sido conquistados por los incas y que no tenían ningún interés particular en defenderlos. La primera expedición española que intentó explorar el territorio que hoy es Argentina llegó en 1516. Juan Díaz de Solís navegó hasta la desembocadura de un río enorme, tan ancho que parecía un mar interior. Lo llamó Mar Dulce. Hoy lo conocemos como el Río de la Plata. Solís desembarcó con un pequeño grupo y los charrúas, el pueblo que habitaba esas costas, los recibieron con una hostilidad que terminó con la vida del explorador y la mayoría de sus hombres. El primer contacto entre España y lo que sería Argentina fue, literalmente, desastroso. Pocos años después, en 1520, Fernando de Magallanes pasó por la Patagonia en su circunnavegación del globo. Fue él quien le dio el nombre de patagones a los tehuelches, aunque la etimología exacta de esa palabra todavía genera debate entre los historiadores.
Y en 1536 llegó Pedro de Mendoza con una expedición mucho más grande. 11 barcos, cerca de 2000 hombres, con la intención de fundar una ciudad permanente en la orilla del Río de la Plata. La ciudad que Mendoza fundó en febrero de 1536 se llamó Ciudad de Nuestra Señora Santa María del Buen Aire, Buenos Aires. O para ser exactos, el primer Buenos Aires, porque este no sobreviviría. Los querandíes, que inicialmente ayudaron a los españoles con alimentos, pronto entendieron que esos hombres no eran visitantes sino colonizadores. El conflicto fue rápido e intenso. Los españoles, encerrados en su pequeño fuerte, comenzaron a pasar hambre. Mendoza cayó gravemente enfermo, probablemente de sífilis, y tuvo que retirarse en barco hacia España, muriendo en el trayecto. El primer Buenos Aires fue abandonado en 1541, quemado por los propios españoles antes de marcharse para que no cayera en manos de los querandíes. Esto es lo que no te enseñan en la escuela. Argentina no fue conquistada fácilmente. Costó décadas, costó vidas, y nunca fue total. La segunda fundación de Buenos Aires, la que sí sobreviviría, llegó en 1580 de la mano de Juan de Garay, que llegó desde el interior del continente, desde Asunción, donde los españoles habían logrado establecerse con más éxito gracias a una alianza con los guaraníes. Ese detalle importa mucho. El corazón de la presencia española en lo que hoy es Argentina y Paraguay no fue la costa del Atlántico, sino el interior del río Paraná. Y fue posible en buena medida porque los guaraníes encontraron en los españoles aliados contra sus enemigos tradicionales. Pero estamos adelantando demasiado. Volvamos al noroeste, donde la historia tiene una textura completamente diferente. Cuando Diego de Almagro cruzó los Andes desde Perú en 1535, en su camino hacia Chile, atravesó el noroeste argentino. Fue el primer europeo en pisar ese territorio. Lo que encontró fue una región ya profundamente marcada por siglos de influencia inca. Caminos, tambos, poblaciones organizadas en torno a la agricultura de terrazas. Y también encontró resistencia. Los pueblos del noroeste no esperaron con los brazos cruzados. Los calchaquíes, una confederación de pueblos que habitaban los valles homónimos en Salta y Tucumán, protagonizaron lo que los historiadores llaman las guerras calchaquíes, una serie de rebeliones que se extendieron durante casi todo el siglo XVII y que pusieron en jaque la presencia española en la región durante décadas. La derrota final de los calchaquíes a mediados del siglo XVII fue uno de los episodios más dramáticos de la historia colonial argentina. El líder de la última gran rebelión fue un personaje tan extraordinario que merece un párrafo propio. Pedro Bohórquez era un español, o al menos se hacía pasar por uno. Llegó a los valles calchaquíes alrededor de 1650 y se presentó ante los jefes locales como descendiente de los incas, como el legítimo heredero del Tahuantinsuyo, el rey que había venido a liberar a su pueblo. Los calchaquíes lo creyeron, o quisieron creerlo, porque la idea de un salvador inca era poderosa. Durante varios años, Bohórquez gobernó los valles como si fuera un rey. Cuando los españoles finalmente lo capturaron, él se ofreció a colaborar y traicionó a los mismos pueblos que lo habían seguido. Los calchaquíes fueron deportados en masa hacia las ciudades coloniales del litoral, una dispersión forzada que destruyó para siempre su cohesión como pueblo. Es una historia que merece mucho más espacio del que el tiempo nos permite aquí. Pero el punto central es este. La resistencia fue real, fue prolongada, y su aplastamiento fue deliberado y sistemático. Mientras todo esto ocurría en el noroeste, en el sur, la historia seguía un camino completamente diferente. Los mapuches, que originalmente habitaban el territorio al sur del río Biobío en Chile, cruzaron los Andes a partir del siglo XVII
en un proceso que los historiadores llaman la araucanización de la Patagonia. Adoptaron el caballo, que los españoles habían introducido accidentalmente al continente cuando algunos animales escaparon de sus corrales y se transformaron en una de las culturas ecuestres más formidables del hemisferio sur. Con el caballo, los mapuches no solo podían desplazarse más rápido, sino también cazar bisontes americanos, el guanaco y el ñandú, con una eficiencia antes desconocida. Y podían combatir de una manera que los ejércitos coloniales encontraron extraordinariamente difícil de enfrentar. La frontera que los españoles nunca lograron cruzar con éxito en el sur argentino se extendió por siglos. No fue hasta el siglo XIX, ya con la Argentina independiente y con tecnología militar muy superior, que los pueblos de la Patagonia fueron finalmente sometidos. Esa historia, conocida como la conquista del desierto, es uno de los capítulos más oscuros y menos discutidos de la historia argentina. Pero eso pertenece a otra época, a otro video. Hablemos ahora del sistema que los españoles construyeron sobre ese territorio conquistado, porque sin entenderlo es imposible entender por qué eventualmente colapsó. El Virreinato del Río de la Plata. Ese nombre es la clave. Durante la mayor parte del periodo colonial, los territorios que hoy son Argentina no tuvieron una identidad administrativa propia. Pertenecían al Virreinato del Perú, con capital en Lima, y eran considerados la periferia de la periferia. Buenos Aires era un puerto de segundo orden en un sistema económico diseñado para drenar la plata de las minas de Potosí hacia España, pasando por Lima. El río Paraná conectaba el interior del continente con el Atlántico, pero la corona española, en su infinita torpeza burocrática, prohibió que Buenos Aires comerciara directamente con España durante décadas. Todo el comercio legal debía ir por Lima, cruzar Panamá y llegar a España por el Atlántico Norte. Era un rodeo absurdo que hacía el comercio costoso, lento y daba lugar a un floreciente contrabando. Buenos Aires, paradójicamente, creció gracias al contrabando. Los portugueses en Brasil, los holandeses, los ingleses, todos encontraron en el Río de la Plata una puerta trasera hacia el interior del continente sudamericano. Y los porteños, los habitantes de Buenos Aires, aprendieron a mirar para otro lado cuando convenía. Todo cambió en 1776. La razón fue geopolítica, como suele ser. España y Portugal llevaban décadas disputándose la frontera entre sus territorios americanos. La banda oriental, lo que hoy es Uruguay, era un campo de batalla diplomático y militar constante. Y los ingleses, siempre los ingleses, merodeaban por el Atlántico Sur con intenciones que nadie en Madrid encontraba tranquilizadoras. Para fortalecer su presencia en el Cono Sur, la corona española tomó una decisión que transformaría la historia. Creó el Virreinato del Río de la Plata, con capital en Buenos Aires. De la noche a la mañana, Buenos Aires dejó de ser un puerto periférico y se convirtió en la capital de un virreinato que incluía los actuales territorios de Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y partes de Brasil y Chile. El comercio libre fue parcialmente autorizado. La plata de Potosí comenzó a fluir directamente hacia el Atlántico por el puerto de Buenos Aires. La ciudad creció a una velocidad vertiginosa. En 1776 tenía quizás 24.000 habitantes. Para 1810, esa cifra se había más que duplicado. Y con el crecimiento llegó algo que los virreyes españoles no habían anticipado: el surgimiento de una clase criolla con conciencia propia. Los criollos eran los hijos de españoles nacidos en América. Técnicamente, ciudadanos del mismo imperio que sus padres, pero en la práctica tratados como ciudadanos de segunda. Los cargos más importantes, los puestos de mayor poder político y económico, estaban reservados para los peninsulares, los españoles nacidos en España.
Un criollo porteño, por más rico, culto o capaz que fuera, encontraba un techo invisible que le impedía ascender. Esa frustración fue acumulándose durante décadas, y en los últimos años del siglo XVIII encontró un alimento inesperado en las ideas que llegaban de Europa: la Ilustración. Rousseau, Voltaire, Montesquieu. Las ideas sobre soberanía popular, derechos naturales, límites al poder absoluto. Los criollos ilustrados de Buenos Aires las leían con avidez en ediciones clandestinas que circulaban a pesar de la censura colonial. Y también seguían con atención lo que había pasado en Norteamérica. En 1776, 13 colonias inglesas habían declarado su independencia de la corona británica y fundado una república. Eso era algo nuevo, algo que demostraba que era posible. Pero el camino de Argentina hacia la independencia no fue una revolución ideológica limpia. Fue un proceso mucho más caótico, precipitado por factores que nadie en Buenos Aires habría elegido deliberadamente. El primero de esos factores llegó del mar, en junio de 1806. Una mañana de ese mes, una flota británica apareció en el Río de la Plata. A bordo venía el general William Beresford, con una fuerza de 1.600 hombres. El virrey Rafael de Sobremonte, al mando de la defensa de Buenos Aires, tomó la decisión más cobarde de su carrera política. Huyó hacia Córdoba con el tesoro público antes de que los ingleses desembarcaran. Buenos Aires cayó en manos británicas sin prácticamente ninguna resistencia. Los británicos permanecieron en la ciudad 46 días. No fue una ocupación brutal, fue más bien torpe y corta de vista. Beresford intentó convencer a los porteños de que la dominación británica sería beneficiosa para el comercio. Algunos comerciantes, acostumbrados al contrabando con los ingleses, no estaban completamente en desacuerdo. Pero la mayoría de la población miraba con desconfianza a esos hombres de uniforme rojo que caminaban por sus calles. La Reconquista fue un fenómeno que cambió para siempre la autopercepción de los criollos porteños. Santiago de Liniers, un oficial naval francés al servicio de España, cruzó desde Montevideo con un pequeño ejército y organizó la Reconquista de Buenos Aires. El 12 de agosto de 1806, los ingleses se rindieron. Pero lo verdaderamente significativo no fue la victoria militar, sino quién la protagonizó. No fue el ejército regular español. No fue el virrey que seguía escondido en Córdoba. Fue la milicia criolla de Buenos Aires, hombres del pueblo, comerciantes, artesanos, peones, que tomaron las armas, organizaron la defensa barrio por barrio y expulsaron a una fuerza militar profesional europea. Eso no se olvidó. Y los ingleses volvieron. En 1807, una segunda expedición británica, esta vez con más de 10.000 hombres, intentó tomar el control del Río de la Plata. Tomaron Montevideo en febrero. En junio, intentaron tomar Buenos Aires. Lo que encontraron fue una ciudad convertida en una trampa. Los porteños vaciaron aceite hirviendo desde las azoteas, dispararon desde cada ventana y cada esquina, y en 2 días de combate urbano destruyeron a un ejército 10 veces superior en número y equipamiento. El general Whitelock, al mando de la invasión, se rindió y tuvo que acordar la evacuación de Montevideo también. Al llegar a Londres, fue sometido a corte marcial y expulsado del ejército. En Buenos Aires, el héroe era la ciudad misma. Los porteños habían derrotado 2 veces al ejército más poderoso del mundo, sin la ayuda de España, a pesar de la cobardía del virrey. Solos. La pregunta que comenzó a circular en los salones y en los cafés de la ciudad después de las invasiones inglesas era inevitable. Si podemos defendernos solos, ¿por qué necesitamos que alguien nos gobierne desde Madrid? Esa pregunta no había terminado de formularse cuando llegó la segunda sacudida. En 1808, Napoleón Bonaparte invadió España
forzó la abdicación del rey Carlos IV y de su hijo Fernando VII, y puso a su propio hermano, José Bonaparte, en el trono español. El imperio español, que durante 3 siglos había gobernado medio mundo, de repente quedaba sin un rey legítimo. ¿A quién debían obediencia las colonias americanas si el rey había sido depuesto por un invasor francés? Esta pregunta, que parece abstracta, fue en realidad la chispa que encendió el proceso de independencia en toda América hispana. Porque la justificación legal del dominio colonial español descansaba en última instancia en la legitimidad del monarca. Sin rey legítimo, el edificio entero tambalseaba. En Buenos Aires, la crisis peninsular fue el catalizador que los criollos necesitaban. No todos querían la independencia, al menos no todavía, pero todos querían mayor autonomía, mayor control sobre sus propios asuntos, y ya no estaban dispuestos a esperar que Madrid se los concediera. El 22 de mayo de 1810, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros convocó un cabildo abierto, una reunión de notables de la ciudad, para discutir qué hacer ante la crisis española. Fue el momento que nadie olvidaría. El ambiente en Buenos Aires esos días era eléctrico. Los criollos más radicales, encabezados por hombres como Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Cornelio Saavedra, habían estado trabajando en silencio durante semanas para asegurarse de que el cabildo abierto terminara de la manera que ellos querían. Movilizaron a sus seguidores, llenaron las calles, presionaron a los indecisos. Y el 25 de mayo de 1810, el Cabildo de Buenos Aires destituyó al virrey Cisneros y creó una junta de gobierno provisional. Era la primera junta, el primer gobierno patrio de lo que sería Argentina. El 25 de mayo de 1810 es la fecha que Argentina celebra como su primer aniversario de independencia, aunque técnicamente ese día no se declaró la independencia. La primera junta todavía gobernaba en nombre del rey Fernando VII, prisionero de Napoleón. Era una declaración de autonomía, no de soberanía plena. Pero el paso real se había dado. El cordón umbilical con España estaba cortado, aunque ninguno de los protagonistas usara todavía esas palabras. Lo que vino después fue 6 años de guerras, traiciones, facciones en conflicto y una pregunta que parecía no tener respuesta. ¿Qué forma debía tomar este nuevo país? La primera junta se fragmentó rápidamente. Moreno, el intelectual más brillante y radical del grupo, murió en circunstancias misteriosas en alta mar en 1811, en un viaje hacia Europa del que nunca regresó. Tenía 32 años. Algunos historiadores sospechan que fue eliminado por sus rivales políticos dentro del propio movimiento patriota. Nunca se pudo probar nada. Belgrano fue enviado al noroeste a combatir a los realistas que resistían desde el Alto Perú, el actual Bolivia. Y allí, en el noroeste, ocurrió algo que tenemos que contar, porque todavía hoy define la identidad argentina. En agosto de 1812, en la ciudad de Rosario, Manuel Belgrano izó por primera vez una bandera con los colores celeste y blanco, desafiando las órdenes del gobierno central de Buenos Aires, que le había pedido que usara la bandera española para no provocar a los realistas. Belgrano ignoró la orden. Ese gesto, aparentemente pequeño, de izar una nueva bandera en un lugar donde nadie la había visto antes, fue una declaración simbólica de una fuerza enorme. Somos otro pueblo, tenemos otra bandera. Esto ya no es España. Pero la guerra iba mal. Los ejércitos patriotas perdían batallas en el Alto Perú. Los realistas del norte eran fuertes y estaban bien organizados. El interior del virreinato, en muchos lugares, no seguía a Buenos Aires con el entusiasmo que los líderes porteños esperaban. Las provincias del interior miraban con desconfianza a esa ciudad-puerto
que quería dirigirlo todo desde su costa. Y entonces apareció él. José de San Martín llegó a Buenos Aires en 1812, después de haber pasado 20 años en Europa, donde había combatido en las guerras napoleónicas como oficial del ejército español. Era un militar de carrera, con una formación táctica que pocos en el continente americano poseían. Y tenía una idea que parecía una locura. San Martín analizó la situación con la frialdad de un estratega. Los patriotas nunca iban a poder derrotar a los realistas del Alto Perú avanzando directamente desde el norte argentino. El terreno era desfavorable. Las líneas de suministro eran larguísimas y el ejército realista en esa región era demasiado fuerte. La solución era flanquearlos, cruzar los Andes hacia Chile, liberarlos y desde Chile atacar Lima por mar. Lima era el corazón del poder realista en Sudamérica. Si Lima caía, todo lo demás caería con ella. Para ejecutar ese plan, San Martín necesitaba un ejército y necesitaba tiempo. Consiguió ser nombrado gobernador de Cuyo, la región andina con capital en Mendoza, en 1814. Y durante 2 años construyó el ejército de los Andes con una meticulosidad y una dedicación que sus contemporáneos encontraban asombrosas y a veces desconcertantes. Reclutar soldados, entrenarlos, armarlos, vestirlos, alimentarlos. Establecer una red de espías en Chile que le dieran información precisa sobre los movimientos realistas. Diseñar una campaña de desinformación para convencer al enemigo de que el cruce se haría por el paso más obvio, cuando en realidad usaría varios simultáneamente. Mientras San Martín construía su ejército en Mendoza, en Tucumán ocurrió el momento que todos esperaban. El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, reunido en esa ciudad del noroeste porque Buenos Aires era demasiado vulnerable a un ataque naval español, declaró formalmente la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. El texto fue leído en voz alta ante los delegados reunidos. Era oficial. Argentina existía, no como ese nombre todavía. El nombre Argentina tardó décadas más en imponerse definitivamente. Pero el acto de soberanía estaba hecho. Ese territorio ya no era parte de ningún otro reino ni de ningún otro imperio. Y los congresistas que firmaron esa declaración lo hicieron sabiendo perfectamente que el peligro no había pasado. Los ejércitos realistas seguían en pie. España no iba a aceptar esa declaración sin pelear. La guerra continuaba. 6 meses después de la declaración de independencia, San Martín inició el cruce de los Andes. El 17 de enero de 1817, el ejército de los Andes comenzó a moverse. 5.400 hombres, 1.600 mulas, 600 caballos, artillería pesada, que cruzaron la cordillera de los Andes por varios pasos simultáneamente. Es una de las operaciones logísticas más extraordinarias de la historia militar sudamericana. La cordillera en esa región tiene pasos a más de 4.000 metros de altura. El frío, la falta de oxígeno, el terreno, todo era un obstáculo físico brutal. Los soldados sufrieron soroche, el mal de altura. Los caballos y las mulas morían. Los cañones tenían que ser desmontados y cargados pieza por pieza, pero cruzaron. El 12 de febrero de 1817, en la batalla de Chacabuco, San Martín derrotó al ejército realista en Chile. Santiago fue liberada. Bernardo O'Higgins, el líder de la independencia chilena que se había aliado con San Martín, entró triunfante en la capital. El plan estaba funcionando, pero el plan todavía necesitaba el último paso: Lima. En 1820, San Martín embarcó un ejército hacia el Perú. La campaña fue lenta, compleja, llena de negociaciones y operaciones militares. San Martín prefería convencer
antes que conquistar. Quería que los propios peruanos se levantaran contra el poder colonial en lugar de sentir que un ejército extranjero los liberaba a la fuerza. El 28 de julio de 1821, San Martín entró en Lima y declaró la independencia del Perú. 3 años después, Simón Bolívar y Antonio José de Sucre derrotaron al último gran ejército realista en Sudamérica en la batalla de Ayacucho. El poder colonial español en el continente había terminado. Pero Argentina, el país que había nacido con la Declaración de 1816, todavía estaba lejos de ser lo que conocemos hoy. Lo que vino después de la independencia fue un periodo de guerras civiles, de enfrentamientos entre Buenos Aires y el interior, entre unitarios y federales, entre distintas visiones de qué clase de país debía ser ese que acababa de nacer. Ese proceso tardó décadas más en resolverse. Argentina, como nación unificada, con una constitución definitiva, es un fenómeno de la segunda mitad del siglo XIX. Pero el origen estaba ahí, en los pueblos que durante miles de años poblaron ese territorio, en la resistencia de los calchaquíes, en los querandíes que quemaron el primer Buenos Aires, en los milicianos criollos que derrotaron a los ingleses desde las azoteas, en el cabildo del 25 de mayo, en la bandera que Belgrano hizo desafiando las órdenes de sus superiores, en el ejército que cruzó los Andes en pleno invierno con la certeza de que había algo que valía la pena alcanzar al otro lado. Si algo demuestra la historia del nacimiento de Argentina, es que los países no nacen de acuerdos tranquilos en salones elegantes. Nacen de crisis, de guerras, de decisiones tomadas con información incompleta por gente que no sabe todavía que está protagonizando la historia. Los que firmaron la Declaración de Independencia en Tucumán, el 9 de julio de 1816, no sabían si iban a ganar la guerra. No sabían si el experimento que estaban comenzando iba a sobrevivir. Lo hicieron de todas formas. Eso, quizás, es lo más parecido a lo que entendemos por valentía. Bien, y ahí obviamente en este video representábamos una parte de la Argentina y fundamentalmente su nacimiento y de cómo fue surgiendo la Argentina luego de tantas luchas, peleas y de tanta mezcla étnica con aquellos que ya estaban en el territorio, en todo el sur de América y que formaban parte y forman parte todavía de esa descendencia que hoy tenemos tan marcada porque obviamente sigue latente en el sur de la Argentina, en toda la Patagonia. Bueno, esos pueblos originarios que conforman en la actualidad y también lo hicieron creando esta Argentina que tenemos hoy. A todos ustedes gracias, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles, aquí por supuesto, como siempre, con reportajes, ya vamos a estar con entrevistas también. Hoy un programa diferente donde queríamos mostrar de dónde venimos y cuáles son las raíces de la Argentina. Gracias y hasta el próximo miércoles.